El objetivo de la práctica es comprobar la capacidad de los espejos esféricos para formar imágenes y así calcular la distancia focal-imagen de un espejo esférico. Cuando un haz colimado, es decir, un haz de rayos paralelos entre sí, inciden sobre un espejo esférico cóncavo, todos los rayos se reflejan de manera que se cortan en un punto F', denominado foco-imagen. La distancia que separa el vértice del espejo y el foco-imagen F' se denomina distancia focal-imagen y se denota por F' minúscula. Dada la reversibilidad de los rayos, si colocamos en este mismo punto una fuente luminosa puntual, los rayos emitidos seguirán el camino opuesto al de la figura 1A, es decir, viajarán paralelos al eje óptico después de reflejarse en el espejo. Puesto que estos rayos son paralelos entre sí, la imagen de la fuente se hallará en el infinito. Por eso, a este punto objeto se le denomina foco objeto, F mayúscula, y la distancia entre el vértice del espejo y F se denomina distancia focal objeto, F minúscula. Vamos a describir el material necesario para la realización de la práctica. Un banco óptico con regla auxiliar. Fuente luminosa. 2 soportes portaobjetos. Un espejo esférico cóncavo. Una transparencia objeto. Una pantalla de observación y una cinta métrica. Los espejos esféricos tienen la capacidad de formar imágenes de objetos próximos. Tal y como se muestra en la figura, los rayos emitidos por el punto O, situado a una distancia S del espejo, se cruzan, tras reflejarse en el espejo, a una distancia S', formando así la imagen O'. En esta diapositiva también mostramos las ecuaciones de correspondencia para los espejos esféricos. Con el fin de familiarizarnos con el material de la práctica, empezaremos con un experimento preliminar. Sobre el banco óptico se colocará, a continuación de la fuente de iluminación, el objeto difusor en su soporte. El objeto se colocará descentrado a un lado del soporte. A continuación, situaremos el otro soporte con la pantalla de observación descentrada en el sentido opuesto al objeto. Finalmente, colocaremos el espejo sobre un deslizador, situándolo hacia el final del banco con el fin de tener libertad a la hora de colocar los soportes del objeto y de la pantalla de observación. Una vez colocado el objeto, deberemos desplazar la pantalla a lo largo del banco óptico hasta encontrar la imagen. La razón de colocar descentrados tanto el objeto como la pantalla de observación es la de permitir que la luz llegue al espejo. Es interesante comprobar que en el caso de que el objeto y la imagen coincidan en el mismo plano, los rayos se reflejan sin desviarse. De esta forma se puede inferir que esta posición del objeto y también de la imagen coincide con la del centro de curvatura del espejo. La distancia focal F' de un espejo se calculará como el radio de curvatura dividido por 2. Una vez familiarizados con el funcionamiento del montaje y con el fin de estimar la distancia focal del espejo, situaremos objeto y pantalla
en el mismo soporte y eliminaremos el otro soporte del montaje. Moviendo ahora el soporte a lo largo del banco óptico, encontraremos una posición en la cual la imagen aparece enfocada sobre la pantalla. Según lo explicado anteriormente, sabemos que la distancia desde el espejo al plano que contiene objeto e imagen es el doble de la distancia focal del espejo. Realizaremos esta medición 3 veces hasta completar la tabla. A continuación, vamos a calcular la distancia focal del espejo y su error mediante la comprobación de la ecuación de Gauss. Para ello, volveremos a situar el objeto y la pantalla en diferentes posiciones. En primer lugar, situaremos el objeto bastante alejado del espejo a una distancia S de menos 0,8 metros. Para realizar esta medida, se medirá la distancia entre el plano objeto y el espejo, teniendo en cuenta que hay que añadirle 5 milímetros porque el vértice del espejo se encuentra retirado hacia el interior de la montura. Una vez fijada y medida la distancia objeto, buscaremos la imagen y mediremos la distancia imagen S' con las mismas precauciones que hemos comentado con anterioridad. Para cada valor de S se tomarán 3 medidas de S', como podemos observar en la tabla. Repetiremos este proceso para otras 5 posiciones del objeto más cercanas al espejo. Los datos obtenidos para la comprobación de la ley de Gauss se recogerán en la tabla en la que figurará, junto a cada valor de S, los 3 valores medidos de S', el valor medio de estos valores y el error que se le asigna. Con los datos obtenidos de S y S' media, efectuaremos un análisis lineal de regresión que nos proporcionará la verificación de la ley de Gauss y un cálculo más exacto de la distancia focal de la imagen. Para ello, tenemos en cuenta que si llamamos x a 1 partido por s e y 1 partido por s', la ecuación de Gauss se puede reescribir como y es igual a menos x más 1 partido por f'. Para poder realizar el ajuste por mínimos cuadrados es necesario reescribir los datos en términos de las nuevas variables x e y, como se muestra en la siguiente tabla. Al realizar el ajuste lineal obtendremos una recta y igual a ax más b, cuya pendiente se debe aproximar significativamente al valor de a igual a menos 1. Finalmente, el término independiente de la recta b nos dará el valor de la potencia. A partir de él calcularemos el valor de la distancia focal con su error.